Gajes del oficio. ¿Cuáles son las reacciones más comunes de sus pacientes durante el exorcismo? ¿Cómo manifiestan su rechazo a las plegarias de liberación? Muchos de ellos escupen, intentan hallar el momento justo para darle de lleno. El exorcista con experiencia siempre se protege, porque sabe que escupen y suele colocarse un pañuelo de papel en la cara. Recuerdo a un paciente que siempre escupía. Una vez vi con antelación en qué momento iba a hacerlo. Le puse la mano delante de la boca y se materializaron 3 clavos. Aún los tengo guardados. Los tengo en mi habitación, en el 3er piso. A veces he llevado estos objetos a la televisión, porque en la tele hay que mostrar las cosas. No se sabe cuál es el origen de estos fenómenos. Hay muchas formas de preparar maleficios. Las más comunes son meter algo dentro de una taza de café, de un bombón. Siempre digo, tengan cuidado si hay alguien de quien no se fían, de quien esperan algo malo, tengan cuidado. Por ejemplo, una persona puede ir a ver a su tía que ha hecho un pastel. La mujer le dice, este es para ti, y le ofrece un trozo ya cortado, en cuyo interior puede haber un maleficio. Parece un ejemplo banal, pero ha ocurrido muchísimas veces. Un trozo de tarta, un pastelito preparado aparte, una bebida. ¿No bebes?, le preguntan a alguien. No, no tengo sed. Anda, prueba esto. Insisten y hay un maleficio dentro. Maleficios que pueden estar hechos con sangre menstrual, porque están relacionados con la vida. Otras veces matan animales, sobre todo pollos, gatos y perros, y utilizan su sangre. La mezclan con tierra del cementerio, forman una masa irreconocible y son capaces de inyectarla en un bombón. Toma un bombón, aquí tienes tu café. Meten dentro de unas gotas de ese menjunje y el maleficio surte efecto. Les he dicho a muchas personas que no vayan a comer a casa de su suegra, que no la inviten a su casa y le cierren la puerta en las narices. En definitiva, no se relacionen con ella. A veces debe hacerse otro tanto con los padres. También he visto lo contrario, es decir, padres con hijos consagrados a Satanás que se han convertido en personas negativas. Les digo, echadlos de la casa, no los dejéis entrar, no los llaméis y si os llaman, colgad el teléfono al oír su voz. No les escribáis. Una suegra ocultista. Siguiendo con los maleficios causados por familiares, incluyo aquí el testimonio de una víctima. Me casé hace 2 años. Por desgracia, la familia de mi mujer nunca ha aceptado mi matrimonio, especialmente mi suegra, que ni siquiera vino a la boda de su hija. Escribo todo esto porque estamos viviendo algo indescriptible desde hace 4 años, contando también los 2 de noviazgo. La hostilidad de mi suegra se debe a que ella había planeado la boda de su hija con un exnovio, pero la chica no quiso saber nada de él, pues era un hombre violento y posesivo que dominaba a su novia, es decir, a mi mujer, con continuas amenazas. Al fin la joven se rebeló y rompió con él. Debo añadir que mis suegros se habían hecho muy amigos de los padres del exnovio. Mi suegra y la madre de él compartían la pasión por el ocultismo, en especial por la cartomancia. A través de varios conocidos, descubrimos que mi suegra había gastado millones de liras consultando con cartománticos para lograr que nos divorciáramos. Y no voy a decir lo que esta mujer intentó hacerle a su propia hija porque resultaría increíble. Antes de casarnos teníamos una escuela de orfebrería. Mi suegra le dijo a su hija que en esta escuela ocurriría algo malo. Parece cuento, pero no lo es. Tuve una serie de problemas inexplicables y al cabo de pocos meses me vi obligado a cerrar la escuela. De repente me encontré sin trabajo e intentaba salir adelante como podía. Nos casamos gracias a la ayuda de un tío de mi mujer, un hermano de su madre. Mi suegra solo llamaba para decir que nuestro matrimonio no iba a durar.
porque yo no sería capaz de hacer nada en la vida. Desde entonces, todo lo que empiezo acaba torciéndose al poco tiempo, y pensar que mis suegros tienen un negocio que funciona y le dan trabajo al exnovio de mi mujer, pero no se lo dan a su hija. Una vez, tras hablar de nuestros problemas con un sacerdote, este nos aconsejó que bendijéramos la casa, porque de noche nuestra cama baila. Llamamos a un cura para la bendición, pero no quiso entrar. Se quedó en la puerta hablando de Jesucristo, mientras me envolvía el olor a incienso. Al fin hizo una bendición apresurada y se marchó enseguida. No puedo contar todo lo ocurrido en una carta, porque sería demasiado larga. Además, si lo contara me tomarían por loco. Mi suegra solo espera que nos separemos. Estamos casados física y mentalmente. Lamentablemente la idea de divorciarnos nos ronda por la cabeza, porque esto no es vida, sino una mala forma de sobrevivir. Hemos elegido este caso porque no es nada raro que ocurran episodios semejantes. De momento, tras un año de exorcismo, no hemos obtenido ningún resultado positivo, pero seguimos en ello, con la certeza de que Dios jamás abandona a los hijos que recurren a Él. El caso más difícil. ¿Cuál es el caso más difícil que tiene usted entre manos? Tengo 3 casos muy difíciles. El viernes pasado cometí el error de recibirlos a los 3 el mismo día. Entre los 5 pacientes de la mañana estaba un grupo de personas robustas. Uno de ellos no es exorcista, pero tiene poderes especiales y cuando bendice expulsa demonios. Es un sacerdote pasionista y me ayuda mucho. Además, él también es robusto y me ayuda a sujetar a los pacientes. El caso más grave es el de una mujer que ahora, después de muchos exorcismos, está mejor. Es una enfermera muy competente. Tras años y años de exorcismo, obtuvo su diploma de enfermera y hace muy bien su trabajo en el hospital. Allí nadie ha notado jamás nada raro. En cambio, en su casa es un desastre. Chilla, golpea, rompe platos y cuadros. Una posesión terrible. Cada vez viene a una sesión de exorcismo, es un auténtico desastre, y todo a causa de un maleficio. Estos 3 casos son de posesiones muy fuertes. Cuando los exorcizo, hay que atarlos y sujetarlos con firmeza. También tengo una mujer de unos 30 años que no hace nada, víctima de una posesión tremenda. En su casa están desesperados porque tiene una fuerza hercúlea. Es alta y recia y rompe, blasfema, chilla sin cesar. Sin duda el diablo está presente. Incluso sabemos los nombres de los demonios que tiene dentro. El jefe es Satanás, y Satanás siempre tiene que ver con las posesiones, aunque se sirva de otros. Una vez, mientras exorcizaba a un hombre poseído, le dije al demonio: ¿por qué no te vas? Y me contestó: porque Satanás me castigaría. Sí, porque entre los demonios existe una jerarquía, lo mismo que entre los ángeles. San Miguel es el príncipe de los ángeles y Satanás el de los demonios. Es una jerarquía basada en el odio. Se odian entre ellos, se temen unos a otros, porque el más fuerte puede dañar a los más débiles. El tercer caso difícil es el de otra mujer, otra posesión sin lugar a dudas. A menudo estas personas ya entran aquí furiosas. Más de una vez he visto que se ponen furiosas aquí dentro o cuando están tendidas en la camilla. Mientras las atamos forcejean, y más de una vez me he encontrado con otros casos diferentes. En definitiva, no se puede practicar un exorcismo en contra de la voluntad del paciente. Por ejemplo, en ocasiones las personas han expresado su voluntad de venir el día antes y al día siguiente sus parientes las traen por la fuerza, en pleno ataque. A muchos los llevan en brazos y ya entran furiosos. En algunos casos ni siquiera han podido sacar a la persona del coche. Entonces,
Yo me monto en el coche y hago el exorcismo ahí dentro. En ese momento el paciente no nota ninguna mejoría, pero al menos se calma, porque el exorcismo dura hasta que uno recupera sus facultades. A la más terrible de todas, el caso más difícil, la exorcizo durante media hora. Después la llevamos a la habitación contigua donde hay un sofá. La atienden en el sofá mientras ella sigue en trance y seguimos a veces toda la noche. Plegarias, bendiciones, agua bendita, aceite exorcizado. Seguimos hasta que sale del trance. Son horas terribles. Gritos y sobre todo blasfemias. Dice de todo y amenaza. Te aseguro que me las pagarás. Ya verás lo que te pasa. Y cosas por el estilo. Los jóvenes sacerdotes están interesados, pero los obispos... Volviendo al problema de la sucesión, es decir, a la necesidad de encontrar nuevos exorcistas, quisiera preguntarle, don Gabriel, si hay sacerdotes jóvenes interesados en dicho ministerio. Muchas veces hay jóvenes sacerdotes dispuestos a ello, pero el obispo se lo prohíbe. También hay algunos ejemplos negativos. Me refiero que a veces un obispo retira la facultad de exorcizar a exorcistas con mucha experiencia y se la da a 4 novatos que acaban de empezar. Es algo completamente absurdo, pero ocurre, aunque en el nuevo ritual, entre los requisitos que se piden o sugieren a un cura para ser exorcista está la experiencia. Por tanto, el obispo les hubiese tenido que decir a esos 4, aprended de vuestros compañeros más expertos. Yo recibí una enorme gracia, nunca me cansaré de repetirlo. ¿Ve ese cuadro de allí? El padre Cándido Amantini, exorcista en el santuario de la Escalera Santa durante 36 años, el cardenal Poletti me nombró ayudante del padre Cándido, y así recibí la gracia de hacer prácticas con un gran maestro. Era un hombre santo y tenía carismas muy especiales. Podía hacer diagnósticos a partir de una fotografía, siempre que se vieran bien los ojos. Muchos curas vienen a verme, a algunos se les da muy bien y a unos especialmente bueno, pero no le han concedido la facultad de exorcizar. Para dar la facultad hay que reunir a los obispos de la diócesis y exponerle todos los casos. Le tiene ojeriza a este sacerdote y se opuso. Lamentablemente, bastan con que uno de los auxiliares diga que no para detener el proceso, y este cura sería un gran exorcista, porque es muy bueno. A pesar de todo, siempre viene a ayudarme. Aquí no me dan permiso para tratar casos graves, aunque yo los trato de todas formas, excepto si son muy gritones, y aún así hago alguna excepción. 2 veces a la semana, los martes y los viernes, voy a la iglesia de la Inmaculada. Siempre me ayudan de 8 a 10 personas con su oración y sus manos. Además tengo una camilla. Y está el sacerdote de quien le hablaba. Es joven, unos 34 años. Esos días siempre viene el caso más difícil que tenemos. Una persona furibunda. El sacerdote le pidió al obispo de la diócesis a la que pertenece esta mujer que le diera permiso para exorcizarla, y se lo dio. Muchas veces los obispos conceden la facultad solo para un caso específico, de modo que ahora la exorciza. Esta mujer es increíble, chilla mucho, tiene una fuerza tremenda, debemos atarla y sujetarla. Hay muchos demonios en su interior. Lo normal es que haya más de uno, y en personas muy fuertes suelen ser más numerosos. Algunos casi siempre están presentes. Satanás, Lucifer, Asmodeo, terrible, Lilith, Belcebú. Efectividad de las vejaciones y posesiones. ¿Todos estos demonios persiguen el mismo objetivo? ¿Actúan del mismo modo? Digamos que cada demonio tiene su misión diabólica.
aunque todos hacen sufrir al alma de la persona afectada. En este sentido, es importante recordar que existen diferencias entre las dos acciones principales de Satanás que conducen a la posesión o a la vejación. Hay posesión cuando el demonio está presente, vejación cuando aparecen trastornos causados por el demonio. El número de posesiones es relativamente reducido, mientras que las vejaciones son muy comunes. Y más del 90% tiene su origen en maleficios. Un caso muy común: tras 6 o 7 años de noviazgo con una chica, un joven se da cuenta que ella no es su tipo y la deja. Entonces la madre de la chica va a ver un brujo y encarga un maleficio contra este joven, para que no pueda casarse ni encuentre trabajo. Y funciona durante muchos años. El joven no puede casarse ni encuentra trabajo. Otro caso que demuestra la eficacia de una acción maligna es el de una joven de unos 35 años. Trabaja y en el trabajo no le ocurre nunca nada. Se comporta bien y está alegre. Sin embargo, cuando viene a verme, no puedo mirarla a los ojos, me esquiva, los aparta. Se trata de un maleficio muy sólido, terrible. Los maleficios pueden provocar infestaciones diabólicas y a veces posesiones. A esta chica la exorcizo en la iglesia de la Inmaculada, por desgracia solo una vez al mes, ya que reacciona a las oraciones de exorcismo con suma violencia. Tengo demasiados casos, ya no puedo aceptar ninguno más. Necesitarían como mínimo un exorcismo a la semana y me veo obligado a tratarlos una vez al mes. Muestra el calendario lleno, citas de nombres de pacientes que esperan ser recibidos. A veces los demonios provocan desastre. A través de los maleficios, ¿los demonios pueden provocar desastre? Sí, pueden provocar desastres. Cuando hay influencias demoníacas en las casas, las liberamos con exorcismos. Ruidos, puertas que se abren y se cierran, luces y televisores que se encienden y se apagan, electrodomésticos que no funcionan. Llaman al técnico y entonces funcionan perfectamente. En cuanto se va, dejan de funcionar. El objetivo de estos fenómenos es importunar, pero la liberación es posible. Por el contrario, en casos más graves, a veces hay que decir: hijos míos, cambiad de casa, porque no hay liberación posible. Así ocurre, por ejemplo, en una casa donde han hecho muchas sesiones de espiritismos, ceremonias satánicas o misas negras, o en una casa en la que antes vivía una bruja o un brujo. Me refiero a brujos de verdad, porque en el 98% de los casos, incluso en el 99%, solo son payasos y charlatanes. En cambio, los que viven entregados a Satanás, los que están conectados a Satanás, tienen poderes tremendos, y una casa en la que viva uno de estos brujos tal vez no pueda ser liberada mediante exorcismos. Tengo muchos casos de personas arruinadas por culpa de maleficios que han paralizado por completo sus actividades. Un tendero que posee un establecimiento concurrido con una clientela fija, muy conocido, de repente ya no entra nadie en su tienda. La bendecimos, practicamos exorcismos y nada, sigue sin entrar nadie. ¿Cómo defenderse de todo esto? Ya he dicho que cuando uno vive en gracia de Dios, es más difícil que los maleficios u otros trastornos demoníacos funcionen. Con todo, esto puede afectar a las personas muy buenas de la iglesia. El demonio ha atormentado a varios santos y nosotros, los exorcistas, siempre estamos en punto de mira. Nos dejamos ver, predicamos, escribimos. Ya hace 17 años que hablo en Radio María, una vez al mes, el segundo miércoles de cada mes, durante hora y media, y naturalmente han intentado lanzarme maleficios, pero el manto de la Virgen me protege. Reliquias, santos papas. Don Gabriel, usted dice que en los exorcismos lo más importante es la fe, pero ¿también pueden resultar efectivos símbolos o objetos vinculados a situaciones concretas? A veces sí.
Hay reliquias que pueden ser efectivas, como la famosa cadena de San Benicio de Sarcina, pero no funcionan siempre. Le pongo un ejemplo. El exorcista más anciano de todos, el padre Cipriano de Meo, lleva unos 57 años practicando exorcismos y vive en Severo di Foggia, cerca de San Giovanni Rotondo. Es el postulador de la causa del padre Mateo, quien vivió en el siglo XVII. Pues bien, cuando el padre Cipriano durante sus exorcismos invoca que venga el padre Mateo, es increíble cómo se nota la influencia del padre Mateo. Alguna vez yo también he intentado invocar al padre Mateo y nada. Está claro que es muy importante tener un vínculo personal hondo y fuerte. Yo siempre invoco al padre Pío, al padre Cándido, Juan Pablo II, que también es muy fuerte. El demonio me ha dado respuestas. Recuerdo 2 de ellas. ¿Por qué odias tanto a Juan Pablo II?, le pregunto. Primera respuesta: porque desbarató mis planes. Creo que se refiere a la caída del comunismo. Otras veces me responde: ¿por qué me ha robado a muchos jóvenes? El diablo odia a los sacerdotes santos ya fallecidos y también siente una profunda hostilidad hacia los miembros vivos de la Iglesia actual, curas, obispos y papas, a quienes ataca con dureza. Lo malo es que frente a un ataque de tan vasto alcance, nuestro clero y nuestro episcopado no están preparados para responder a las peticiones de ayuda, ni siquiera para escuchar. En cuanto oyen hablar de estos problemas, dicen: no son más que cuentos. Incluso hay exorcistas que se limitan a decirle a la gente que vaya al psiquiatra. Ya he ido, responden los infelices. Ve al psiquiatra, insisten. Y también hay exorcistas que jamás han exorcizado. Escribí sobre esto en un libro, Exorciste et Psychiatrie. El segundo capítulo va en contra de los exorcistas franceses, sobre todo contra Isidore Froc, su secretario, que alardeaba hasta en la televisión de no haber practicado nunca un exorcismo y afirmaba que jamás haría ninguno, aunque por increíble que parezca, hace años escribió un libro sobre los exorcistas. Fuerzas y poderes. Los demonios tienen caracteres distintos. ¿Eso se nota cuando se los exorciza? Sí, son distintos y poseen varios grados de poder y de sufrimiento. Sin duda, el más fuerte es Satanás, el jefe, y también es el que más sufre, el más castigado. No todos son iguales. Algunos valen poco, aunque todos son obstinados. Cuando predico siempre afirmo: mucha gente dice, creo en Dios, pero no soy practicante. Y yo digo que son un poco tontos. El Evangelio afirma, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Soy exorcista desde hace muchos años y le aseguro que jamás me he encontrado con un diablo ateo. Todos los demonios creen en Dios, pero ninguno ha sido nunca practicante. Se rebelaron contra Dios y por eso han tocado con sus manos la eternidad del infierno. Le contaré un caso. Le pregunté a un demonio algo que he preguntado en más de una ocasión a varios de ellos. Si pudiera volver atrás, ¿qué harías? Todos responden, haría exactamente lo mismo que ahora. Y me dicen, ¿no ves que yo tuve el valor de oponerme a Dios y soy más fuerte que Él? Para ellos, el hecho de haberse rebelado contra Dios demuestra que son seres superiores al Dios que los creó. Pese a haber echado raíces en esta voluntad de mal, los demonios sufren mucho. De hecho, así lo confiesan abiertamente. Cuando les digo, vete al infierno, me responden, no, estoy mejor aquí. En varias ocasiones los demonios le dijeron al padre Cándido, durante tus exorcismos sufro más que en el infierno. Los exorcismos les dan mucho miedo, sufren a causa de la presencia de lo sagrado,
del poder de las palabras que pronunciamos. Por intercesión de la Inmaculada, vete. Es asombroso que no se marchen. Yo digo, vete ya, te lo ordeno con el poder que me ha otorgado la Iglesia, vete, pero siguen ahí. Esto es un misterio. Saben que han perdido la batalla contra Cristo, se sienten mal, sufren durante el exorcismo y pese a todo permanecen en el alma poseída o vejada. No se van. No sé por qué se necesitan tantos años para llegar a la liberación. Indudablemente, en parte tiene que ver con la santidad del exorcista. Muchos santos, sin ser exorcistas, liberaban del demonio, entre ellos incluso Sor Herminia. Señala una pequeña foto sobre la mesa colocada a los pies de la escultura de la Virgen de Fátima. El obispo de Rimini, cuando alguien le pedía ayuda, lo mandaba a ver a Sor Herminia Brunetti, que no podía ser exorcista, pero tenía un gran don para liberar. Y recuerde a Santa Catalina de Siena, cuando un exorcista no podía liberar a alguien, se lo mandaba a Santa Catalina, que obviamente no era exorcista. Y no olvidemos a un santo considerado extraoficialmente como patrón de los exorcistas, San Benito. Es muy famosa una moneda muy posterior a su época, con un retrato del santo. En los exorcismos siempre utilizo un crucifijo con la moneda de San Benito incrustada. Él no era sacerdote ni exorcista, pero expulsaba al demonio. Todos los santos expulsaban al demonio muy rápido con una sola oración. La llamamos exorcismo, pero no era la oración del ritual. De todas formas, el texto del ritual tampoco sirve mucho. Lo que cuenta es la fe. Si la fe es el elemento fundamental, ¿qué importancia tiene seguir paso a paso el ritual y hasta qué punto se puede modificar el rito de liberación? Mateo Lagroix, el exorcista más conocido de Sicilia y gran amigo mío, todo un referente para la renovación carismática siciliana actual, ahora es muy anciano y ya no practica exorcismo, solo bendice. No siempre utilizaba el ritual. Una vez asistí a un exorcismo suyo y no pronunció las palabras del ritual, sino que oró en lenguas. San Agustín habla este tipo de oraciones en las que se pronuncian palabras sin sentido y las llaman cantos de júbilo. Son plegarias de adoración a Dios, palabras sin ningún significado claro. La primera vez que oí este tipo de oraciones me fijé. Esto es una olla de gritos, pero luego le cogí gusto. Yo no tengo el don de la oración en lenguas, pero me gusta escucharla. Además, siempre funciona. Volviendo a los santos que liberaban sin ser exorcistas, la verdad es que hay muchos. Por ejemplo, San Vicente Palotti liberó a muchos endemoniados y puso en boca de la Virgen las siguientes palabras que he citado en algún libro. Debéis tener en gran consideración todo cuanto llevó a cabo mi hijo. Él practicó exorcismos, por tanto debéis tener en gran consideración el ministerio del exorcista. Sin embargo, muchos eclesiásticos ven con malos ojos a los exorcistas. A veces incluso los consideran unos exaltados medio locos, cuando en realidad deberían ser la flor y nata del clero, puesto que a la hora de nombrar un exorcista deberían elegir sacerdotes de oración, cultos, de vida intachable.